Hola, bienvenidos a todos. Yo soy el licenciado Hugo Cabrera, director de Biodescodificación Buenos Aires. En esta oportunidad brindaremos una masterclass sobre biodescodificación. Bien, ¿qué es la biodescodificación? La biodescodificación estudia el origen emocional de las enfermedades. Está comprobado científicamente que toda patología física relacional o conductual tiene su origen en conflictos emocionales no resueltos que están grabados a nivel inconsciente. Cuando uno sufre un trauma o algo traumático, feo o doloroso que produce un sobreestrés o un estrés prolongado en el tiempo, eso causa un bioshock y ese bioshock desencadena en una enfermedad en un órgano específico, no en cualquier órgano. Nuestro cerebro, que tiene todo codificado, no entiende de virtual, real o imaginario, y entonces acá vamos a explicar cómo el cuerpo enferma, el por qué y el para qué el cuerpo enferma. Nada está librado al azar, cosa que la medicina ortodoxa oficial no te lo explica. Y acá hacemos un paréntesis para aclarar que nosotros no estamos en contra de la medicina oficial. A nosotros nos parece muy efectiva la medicina oficial, pero ¿para qué? Para los casos agudos. ¿Qué son los casos agudos? Cuando uno tiene un trauma, tuvo un accidente, se rompió un brazo o una pierna o tiene una apendicitis, para solucionar la urgencia y para diagnosticar, para evaluar, la medicina oficial es súper eficiente. Es más, nosotros siempre necesitamos el diagnóstico médico más preciso para llegar más rápido al síntoma o a la enfermedad asociada al determinado conflicto biológico que nosotros padecemos, ¿sí? O sea que no estamos en contra de la medicina oficial. Lo que sí, la medicina oficial generalmente hace agua con las enfermedades crónicas o las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque la medicina oficial no te explica el por qué y el para qué el cuerpo enferma. Y todo tiene un por qué y un para qué. Todo tiene una lógica biológica y todo tiene una comprobación científica. Entonces la biodescodificación te viene a explicar de forma biológica, de forma científica, el por qué y el para qué el cuerpo enferma. Nosotros, los terapeutas en biodescodificación, mediante una entrevista, como una entrevista psicológica con el paciente, tratamos de entrar en el inconsciente de la persona, del consultante, para desentrañar cuál es ese sobreestrés que lo llevó a desencadenar un shock biológico y por ende esa carga tensional que desembocó en un órgano específico, no en cualquier órgano. Acá vamos a poner siempre vamos a tratar de ir graficándolo con ejemplos para que se entienda bien. Por ejemplo, si uno se come un lechón, ¿sí? Yo me como un lechón, tengo el bolo alimenticio del lechón en el estómago, ¿qué hace mi cerebro que comanda todo? Manda una orden a la submucosa estomacal para producir más ácido clorhídrico, más jugo gástrico. ¿Para qué? Para favorecer la digestión, digamos, del lechón que yo tengo en el estómago, ese bolo alimenticio que tengo en el estómago. Una vez que se produjo toda la digestión del lechón que yo tengo en el estómago, mi cerebro manda otra orden a la submucosa estomacal para bajar al mínimo la producción de jugos gástricos, porque ya no tengo más nada en el estómago, no tengo nada que digerir. Hasta ahí todo perfecto, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un bocado emocional que no puedo digerir? Por ejemplo, no soporto más a mi jefe y lo tengo que ver todos los días. Tengo una situación que mi cerebro identifica que no lo puedo digerir. Mi cerebro, ¿qué dice? Porque nosotros hablamos que toda enfermedad es una solución biológica que baja nuestro cerebro ante conflictos emocionales no resueltos que generalmente quedan grabados a nivel inconsciente, o sea, ante un sobreestrés o un estrés no tolerable para nuestra biología, ¿sí?
¿Qué pasa si este jefe o esta jefa no lo soporto más o esta situación no la puedo digerir? Me dice mi cerebro, Hugo, no te preocupes, yo te lo soluciono. Y me manda una superproducción de jugos gástricos, de ácido clorhídrico ante algo que yo no puedo digerir. Como yo no tengo nada en el estómago, no tengo ese lechón en el estómago que no lo puedo digerir, ¿qué pasa? Me va a producir un reflujo gástrico. Ese exceso de ácido clorhídrico. Si sigue el conflicto, me puede producir una gastritis. Si sigue el conflicto, me puede producir una úlcera estomacal. Ahora, si sigue el conflicto, me puede producir un tumor de estómago. Y generalmente me preguntan, ¿cómo un tumor de estómago puede ser una solución biológica que baja a tu cerebro ante un conflicto emocional? Algo que te puede llevar a la muerte. Sí, se ha comprobado en laboratorios, han puesto células de un estómago tumorado en un tubo de ensayo, células de un estómago sin tumor en otro tubo de ensayo, le han puesto carne picada a cada tubo de ensayo y en cuál creen que se digirió más rápido la carne picada. En el de células con tumor se digirió hasta 5 veces más rápida. O sea que nosotros decimos que de un simple resfrío hasta un cáncer terminal siempre es una solución biológica que baja nuestro cerebro ante un sobreestrés, ¿sí? Que nos generó un conflicto emocional, ya sea virtual, real o imaginario, ¿sí? Y también tenemos que aclarar, si el conflicto es muy intenso, el cerebro también puede bajar directamente salteando las etapas de un reflujo gástrico o de gastritis o de úlcera directamente un tumor de estómago, ¿sí? Pero lo bueno que venimos a contar acá con la biodecodificación es que todo tiene solución. Como el cerebro tiene todo codificado, mandó esa enfermedad, digamos, mandó ese tumor a un órgano determinado para que nosotros tomemos conciencia de qué es lo que ese sobreestrés, qué es lo que yo no puedo digerir. No lo mandó a un hueso, no lo mandó a la vista, no lo mandó al intestino, no lo mandó a una extremidad, sino lo mandó a un órgano específico que está íntimamente relacionado con ese conflicto emocional no resuelto que uno tiene. ¿Se entiende? Y acá también tenemos que aclarar que nosotros explicamos que todo tiene solución. ¿Por qué? Porque cuando uno toma conciencia, mediante ya sea una terapia de biodecodificación, o toma conciencia del por qué y para qué uno enfermó, ya sea por afuera de la biodecodificación, y todo lo que no se dice se imprime y te enferma, digamos, todo hecho feo, traumático o doloroso, que uno no lo expresa, que no lo exterioriza, se imprime y te enferma. El cerebro lo registra a nivel inconsciente y después lo baja a nuestra biología, ¿sí? Lo bueno, la buena noticia, que tomando conciencia, reconociendo el conflicto y muchas veces mediante abordajes terapéuticos, resignificando ese conflicto, el cerebro desactiva esa patología, desactiva esa enfermedad porque ya la toma de conciencia, ya sabiendo el por qué y para qué, ya expresando lo que yo sentí internamente ante ese sobreestrés que me causó determinada situación, el cerebro desactiva la enfermedad porque ya no tiene más razón de ser. Y también ahí vamos a explicar la fase de la enfermedad, cosa que la medicina oficial, la medicina ortodoxa oficial tampoco lo explica, ¿sí? Ya que estamos en ese tumor de estómago. Ese tumor de estómago no creció en el aire de nuestro cuerpo, sino se desarrolló por un entramado secundario de vasos, de arterias, de venas que alimentan ese tumor, ¿sí? Ahora, cuando uno toma conciencia del porqué y para qué la enfermedad, resignifica la enfermedad, como nuestro cerebro es atemporal, no registra el tiempo, desactiva la enfermedad
y ese tumor ya no tiene más razón de ser, entonces el cerebro corta ese entramado secundario de vasos, de arterias y de venas que alimentan ese tumor, y ahí se producen sangrados, fiebres, edemas, ulceraciones, y los médicos que te van a decir, ahora está más grave, ahora sangra, ahora ulcera, ahora hay dolor, ahora hay fiebre, ahora hay edemas. Y nosotros le llamamos fases de la curación, son fases de la enfermedad. Para graficarlo mejor vamos a decir, si uno va caminando descalzo, pisa un vidrio, se corta la planta del pie, ¿qué pasa? Me produce un dolor intenso ese corte en la planta del pie. ¿Para qué ese dolor? Para que uno no siga pisando, no se siga abriendo la herida y no siga sangrando. Y uno no se desespera, no tiene miedo. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos entonces? Ponemos el pie en reposo, desinfectamos la zona, esa zona se va a edematizar, se va a ulcerar, va a agarrar un dolor intenso, una fiebre también intensa. ¿Para qué? Para favorecer la cicatrización, para generar nueva piel, ¿sí? Ahora, cuando se regenera toda esa piel, digamos, se produce la cicatrización, digamos, lo normal que nos pasa a todos, desaparece el edema, desaparece la inflamación, desaparece la ulceración, desaparece el dolor, desaparece la fiebre, se forma una costra, una cáscara, se cae esa costra, esa cáscara, y uno vuelve a pisar normalmente. Internamente, cuando, digamos, el cerebro corta ese entramado secundario de vaso de vena, arteria que alimentaban ese tumor, pasa exactamente lo mismo, cosa que la medicina oficial no te lo explica. Lo bueno de la biodecodificación es que tiene toda una comprobación científica y biológica, que está todo probado y comprobado. Por eso, la biodecodificación es una medicina complementaria a la medicina oficial. Nosotros nunca, pero nunca recomendamos abandonar el tratamiento médico. Eso siempre, siempre lo voy a recalcar. Nunca recomendamos abandonar el tratamiento médico. Esto no es invasivo, ¿sí? Así que esto, en grandes rasgos, es la biodecodificación. Bien, ahora vamos a hablar de cerebro virtual, real o imaginario. Nosotros en biodecodificación siempre decimos que nuestro cerebro no distingue de virtual, real o imaginario. Y siempre vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hacemos un ejercicio, cerramos los ojos, nos imaginamos un limón, un cuchillo, agarramos el cuchillo, cortamos una rodaja de limón, llevamos la rodaja de limón a la boca, la mordemos, esperamos 30 segundos, abrimos los ojos y yo le voy a preguntar, ¿por qué tienen la boca pastosa llena de saliva? Y la respuesta casi siempre es la misma, por el limón. ¿Qué limón si el limón era imaginario? ¿Qué hizo nuestro cerebro al imaginarnos morder una rodaja de limón? Hizo una reacción física, mandó una superproducción de saliva a la boca, mandó a activar las glándulas salivales. ¿Para qué? Para neutralizar el ácido del limón. O sea que mediante una pequeña inducción a la imaginación de un limón, de morder una rodaja de limón, nuestro cerebro reaccionó en microsegundos casi de forma inmediata. Imagínense lo que puede hacer nuestro cerebro en nuestra biología con un sobreestrés, como decía el Dr. Hammer, que en unos minutos vamos a hablar del Dr. Hammer, con algo sorpresivo, traumático, vivido en soledad, ¿no? Con un sobreestrés intenso. ¿Qué es lo que puede llegar a ser nuestro cerebro en nuestra biología? O con un estrés prolongado en el tiempo, ¿sí?
¿cuál es la solución biológica que va a bajar nuestro cerebro? En este caso, la solución biológica que bajó nuestro cerebro, al imaginarnos solamente morder una roja de limón, fue mandar una superproducción de saliva a la boca, activó las glándulas salivales en microsegundos para neutralizar el ácido del limón. En este caso, el limón era imaginario. Imagínense lo que puede hacer nuestra biología con una situación para nosotros que es real, un sobreestrés, lo que puede hacer en nuestra biología, en nuestro cerebro. Bien, vamos a hablar del Dr. Hammer. ¿Quién fue el Dr. Hammer? El Dr. Hammer fue un médico alemán que hace un poco más, un poco menos, 40, 45 años, sacó a la luz la nueva medicina germánica. ¿Qué es la biodecodificación? Que muchos lo llaman decodificación biológica, que muchos lo llaman con diferentes nombres, biología total de los seres vivos, bioneuroemoción. En realidad parte todo de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Bien, ¿quién es el Dr. Hammer? No fue cualquier médico, sino hasta el día de hoy fue el médico que se recibió más joven en Alemania, con mejor promedio. Fue médico, teólogo, médico radiólogo, físico, oncólogo. Y bueno, él con un hecho también traumático que vivió en su familia, con la pérdida de un hijo que estaba veraneando en Italia, estaba en un bote y de un yate, de un magnate que estaba con un arma. Bueno, una bala hirió al hijo, lo hirió muy grave, estuvo 6 meses y a los 6 meses murió en los brazos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer al poco tiempo desarrolló un cáncer testicular y paralelamente la esposa del Dr. Hammer un cáncer de mamas. El Dr. Hammer gozaba siempre de muy buena salud y bueno, los diagnósticos médicos de sus colegas no eran muy alentadores. Le decían, sabés que de esto no se salva mucha gente. ¿Y qué pasó? Él empezó a investigar en los centros de salud donde trabajaba él, en Alemania. Convocó a todos los pacientes que sufrían cáncer de testículos y le preguntó qué les pasó en los últimos 6 meses o en los últimos años de vida a nivel emocional. Y la mayoría coincidían con la pérdida de un hijo o que un hijo estaba enfermo. Entonces, el Dr. Hammer empezó a relacionar los temas oncológicos con los temas emocionales. Y así se especializó también mirando tomografías computadas del cerebro, que el área afectada, el órgano afectado, en este caso el testículo o la mama en la señora, el área que comanda el cerebro lo aislaba en edemas. El cerebro lo aislaba en forma de edemas, el área afectada del cerebro, el órgano afectado. Y bueno, entonces ahí el Dr. Hammer sacó a la luz, mediante investigaciones y comprobaciones científicas y con una lógica biológica, la nueva medicina germánica. Como el cerebro tiene todo relacionado y todo codificado, el órgano afectado tiene una sincronicidad total con el conflicto emocional que uno tiene. En este caso, vamos a poner otro ejemplo. El cáncer de mamas las mamas están relacionadas con un conflicto de protección. Y de protección generalmente ¿a quién? A alguien que uno materna como un hijo. ¿Sí? Si una mujer desarrolla un tumor en la mama izquierda y es una mujer diestra, hay que ver la lateralidad, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el cerebro mandó a tumorar la mama izquierda en una mujer diestra? Generalmente si buscamos tiene un conflicto con un hijo o con alguien que ella materna como hijo. No siempre tiene que ser un hijo biológico, puede ser una mascota
puede ser un sobrinito, un vecinito, pero siempre con alguien que ella materna como un hijo. ¿Y por qué manda a tumorar la mama, en este caso izquierda, a una mujer diestra? Porque el cerebro, que maneja todo, dice, la mujer diestra deja la mano hábil para hacer las cosas y para llevar a la pareja. Y lleva en el brazo izquierdo a la cría, a su hijo. Por eso manda a tumorar generalmente un adenocarcinoma a la mama izquierda. ¿Para qué manda a tumorar la mama izquierda con un adenocarcinoma? Generalmente no siempre está probado y comprobado que una mama con tumor produce una leche de 3, 4 hasta 5 veces más potente que una mama sin tumor. O sea que el cerebro, como solución biológica, manda a tumorar la mama, manda a producir una leche mucho más potente para nutrir mejor al hijo que está en peligro. Y después, bueno, en otra oportunidad discriminaremos los tipos de cáncer de mama que hay, porque hay 4 tipos de cáncer de mama y cada cáncer de mama tiene su particularidad. Y también en qué sector de la mama se desarrolló el tumor, qué tipo de cáncer de mama es, si es un adenocarcinoma, si es un ductal infiltrante, si es un melanoma. Cada patología es particular, ¿sí? Y en qué mama es, si es en la mama izquierda, en la mama derecha, si es en las 2 mamas. Y también últimamente se están diagnosticando muchos cánceres de mamas en hombres. Y bueno, también vienen los mismos conflictos generalmente con los hijos o con alguien materna como hijo, ¿sí? Bueno, el doctor Hammer sacó a la luz esta nueva medicina germánica y fue muy perseguido, fue 2 veces preso, fue torturado, le sacaron la matrícula, 7 intentos de asesinatos. Y bueno, al día de hoy, neurociencias avala la mayoría de las teorías de Hammer. Hoy en día tiene toda una comprobación científica. Pero bueno, no vamos a entrar en pormenores los intereses que hay atrás de la medicina. Nosotros vamos a abocarnos hoy en esta masterclass a hablar y explicar de las virtudes de la biodecodificación, de lo que podemos solucionar de la biodecodificación, cómo son los abordajes terapéuticos. Y ahí también vamos a explicar después que no solamente se pueden tratar patologías físicas, sino también relacionales y conductuales. Pero bueno, tenemos que hacer un homenaje y siempre lo tenemos que recordar y nombrar al doctor Hammer, que tuvo la valentía de seguir adelante con su nueva medicina germánica, que hoy en día, bueno, es de gran ayuda, yo creo, a toda la humanidad. Bueno, ahora vamos a explayarnos un poco sobre los miedos. Nosotros en biodecodificación es importantísimo hablar de los miedos. En particular yo, cuando estoy en consulta, y también esto se lo transmito a la gente que hace los talleres, los seminarios, y en particular los que hacen cursos conmigo, siempre en consulta, ¿cuál es mi metodología? Estabilizar al paciente. Muchas veces no entrar directamente al conflicto que vino, porque el paciente viene no solamente con su patología física, relacional o conductual en consulta, sino también tiene una carga de tensión de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y después encima viene con ese diagnóstico médico de una enfermedad generalmente inesperada y que obvio que nos genera miedo. Pero nosotros cuando hablamos de miedo tenemos que definir bien qué son los miedos, que generalmente nadie te explica qué es el miedo. Si le preguntamos a una persona qué es el miedo, te dice, sí, es una cosa, es algo que me agarra. Y bueno, nosotros siempre
explicamos al paciente qué es la enfermedad, el por qué, para qué el cuerpo enferma, qué es el miedo, qué genera el miedo, para que ya se lleve una tarea para el hogar, para discriminar lo que es el miedo biológico y el miedo patológico. Entonces acá entramos a explicar qué es el miedo biológico y patológico. El miedo es muy bueno. Todo el miedo con el que todo ser vivo nace, o sea, estamos hablando del miedo biológico, obvio, todos nacemos con un miedo, ¿sí? El miedo biológico. ¿Qué es el miedo biológico? ¿Cómo reaccionamos nosotros con el miedo? Nosotros en el cerebro tenemos una glándula, un grupo amigdalino, llamada amígdala cerebral, que regula las alertas y los miedos. ¿Y cuándo se activa esa amígdala cerebral? Cuando nuestra vida está en peligro. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro lo único que hace es mantenernos vivos al instante siguiente y solo trabaja para la preservación de la especie. ¿Y cuándo despliega todo su potencial y se activa esa amígdala cerebral? Cuando siento una amenaza virtual, real, imaginaria o simbólica. ¿Sí? Vamos a graficarlo con ejemplos. Y en este caso vamos a hacer un paralelismo con la naturaleza. Si hay un ciervo pastando, tranquilo, en una pradera, y de repente es atacado por un predador, un tigre o un león que se lo quiere comer este ciervo, ¿qué hace el ciervo? Detecta la amenaza, detecta el predador, activa la amígdala cerebral, todo su potencial. ¿Y cómo lo activa? Baja un shock biológico al ciervo, ¿sí? Por ejemplo, le baja una taquicardia feroz, se hipertrofian arterias y venas, o sea, se agrandan arterias y venas, ¿para qué? Para recibir mayor flujo de sangre. Y toda esa sangre oxigenada, cargada de energía, ¿a dónde va? No va a cualquier órgano, sino va a las extremidades, a las patas. ¿Para qué? Para correr rápido. O sea, ¿qué hizo el cerebro de este ciervo? En microsegundos disparó un sistema arcaico de supervivencia que lo lleva a salvarle la vida. En segundos el ciervo está corriendo a 1000 por hora. Ahora, si nosotros le tomamos el tiempo, lo cronometramos, desde que detectó al predador la amenaza al tigre o al león, hasta que terminó la huida, son menos de un minuto. O sea, la amígdala cerebral, que regula las alertas y los miedos, detecta al predador, baja un shock biológico, o sea, un sistema arcaico de supervivencia que le salva la vida al ciervo. Una vez que perdió al predador, al tigre o al león, ¿qué hace el cerebro del ciervo? ¿Qué hace la amígdala cerebral? Baja la actividad al mínimo, sigue sensando al mínimo, desaparece ese sobreestrés y el ciervo sigue pastando de forma tranquila. Ahora, nosotros en la vida moderna no tenemos ningún oso, ningún león, ningún tigre que nos quiera comer. Pero si salimos a la calle, nos topamos con un ladrón, la amígdala cerebral nuestra va a hacer exactamente lo mismo que hizo en el ciervo. Me dispara un sistema arcaico de supervivencia, me genera mucha tensión, me baja un shock biológico, me puede bajar una taquicardia. ¿Para qué? Para salvarme la vida. ¿Sí? O sea, me prepara para huir, para paralizarme, o me baja un sistema de sumisión. Son todos artilugios que hace el cerebro para salvarme la vida. Mediante la amígdala cerebral, que actúa semiobiológico, dispara un sistema arcaico de supervivencia que me prepara para huir, para atacar, para paralizarme, o me baja un sistema de sumisión, para huir, para correr rápido, para atacar al ladrón me baja mucha fuerza, me baja mucha tensión, para paralizarme me quedo paralizado atrás de una columna, atrás de una pared, atrás de un árbol, que no me ve el ladrón y que pase largo, o me baja un sistema de sumisión. Te doy todo, no me hagas nada, no me lastimes, no me mates, andate rápido. Igual que en la naturaleza hay animales
que cuando se ven atrapados por el predador se hacen los muertos, enfrían su sangre, bajan sus pulsaciones, el predador lo está mordiendo, lo está pateando un rato y se va. ¿Por qué? Porque no es garroñero, no come animales muertos o no come animales que están muertos en la naturaleza, sino solamente animales que son cazados por ellos o por sus pares, ¿sí? O sea que el mío biológico ahí actúa para salvarnos la vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mío patológico? El que es perjudicial, el que tenemos que eliminar. El mío patológico es esa construcción mental de un futuro, de un porvenir, de algo que no existe, que me puede activar la mía cerebral demasiado tiempo o a destiempo, y me genera un estrés prolongado en el tiempo, y cuando tengo un estrés prolongado en el tiempo, mi cerebro siempre va buscando soluciones biológicas, ¿sí? O sea que cuando un profesional médico me diagnostica una enfermedad crónica, autoinmune o entre comillas grave, que no solamente me da un diagnóstico, sino que me da un pronóstico: esta enfermedad la vas a llevar por toda tu vida, esta enfermedad es incurable o esta enfermedad te puede llevar a la muerte. La mía cerebral está activada de forma permanente, ¿sí? Porque yo convivo día y noche y casi siempre en soledad con esa enfermedad. Y el cerebro, cuando la mía cerebral está siempre activada de forma permanente, siempre va buscando soluciones biológicas, ¿sí? Es súper interesante y es muy importante explicar lo que es el mío biológico y el mío patológico. O sea, que hay que eliminar la construcción mental de algo que no existe. ¿Por qué? Porque mi cerebro puede atraer exactamente ese algo que yo no quiero, porque donde focalizo lo estoy creando. Vamos a explicarlo con otro ejemplo un poco extremista, pero que es muy figurativo. Yo hace unos años atendía a un consultante, a un chico de 35 años que vino a consulta por un tema, no por el tema específico que voy a contar, sino por un tema de alergias. Y en el medio de la consulta me dijo: Hugo, te voy a confesar algo. Me dijo que no lo sabe nadie, solamente lo sabe mi padre. Y yo lo cuento porque él me autorizó a contarlo sin darle el nombre, ¿sí? Porque yo no cuento cosas particulares de mis pacientes. Pero como es muy interesante, le pedí permiso para contarlo. Me dice: yo tengo SIDA. Bien. Y le digo: ¿y? Y me dice: y tengo SIDA, me diagnosticaron SIDA, el tema es que no sé dónde me lo contagié. No soy homosexual, no me drogo, siempre que tuve relaciones me cuidé con preservativos y no sé cómo, ni dónde, ni cuándo me lo contagié. Bien, me dice: yo estuve en Europa, 5 años en Europa, y el tema es que no sé dónde me lo contagié. Y en una le pregunto: ¿vos le tenías miedo al SIDA? No, miedo no, terror, me dice. Ah, bien. Me dice: sí, me decían que tenía que hacerme una vez por año el análisis de SIDA, o una vez cada 6 meses como máximo, y yo me lo hacía todos los meses. Siempre me daban el resultado, la secretaria me daba un sobre con el resultado y me iba. Hasta que un buen día fui a buscar el resultado, me dijo: bueno, esperá en el consultorio número tal al médico que ahora te va a atender. ¿Y cuál fue tu reacción? Ya estoy en el horno. Bien, ¿y? Me atendió el médico, me dijo: bueno, te dio positivo, ahora te vamos a dar una serie de análisis, seguramente vas a tomar una medicación. Y bueno, me dijo: esto pasó hace 2 años. Bien. Le digo: ¿qué pasó cuando te habló el médico, cuando te dio la noticia, cuando te dio el diagnóstico de SIDA? No, me fui a mi casa, estuve 2 días llorando. ¿Y después? Me dice: no, y después nada, ahora tengo vida normal, voy a la facultad, me dice, voy al gimnasio, tengo mi pareja, vida normal. Y digo: ¿dónde está el SIDA? Y no sé, ahí está, en mi sangre. Y digo: ¿sabes a qué vino el SIDA?
a solucionar, no te lo contagiaste en ningún lado, vino a solucionar el tema del miedo, ese sobreestrés de pensar, ese terror, como vos me dijiste que le tenías al SIDA. ¿A qué viene el SIDA? A solucionar el tema del miedo. Le digo, ¿ahora tenés miedo al SIDA? Me dice, no, si yo lo tengo. Bueno, entonces, ojo con focalizar en lo que no queremos para nuestra vida. Ojo con esa construcción mental de un miedo al porvenir y de algo que no existe porque lo podemos estar creando nosotros. El cerebro, nuestro cerebro censa nuestro mapa genético buscando el SIDA, no lo encuentra y te lo crea en tu propio cuerpo, molécula de agua y te manda la enfermedad para solucionar el sobreestrés, ese miedo permanente. Porque la mía cerebral está activada en forma permanente. El cerebro siempre va a buscar una solución biológica ante un estrés permanente. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? No soy en biodecodificación. Yo transmito a mis consultantes, a mis pacientes y en particular también a mis alumnos para que le quede clarísimo lo que es el miedo biológico y lo que es el miedo patológico. ¿Sí? Hay que eliminar la construcción mental del porvenir de algo que no existe porque estoy atrayendo exactamente eso que no quiero. Bien, ¿qué es el conflicto de diagnóstico en biodescodificación? Un médico te puede evaluar, te puede diagnosticar, te puede medicar, pero nunca te puede sentenciar. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Si un médico, muchas veces los médicos no solamente te dan un diagnóstico, sino también te dan un pronóstico. Y cuando una autoridad como un médico me dice, esta enfermedad es incurable, esta enfermedad la vas a llevar de por vida, en 6 meses te morís, mi cerebro, la autoridad médica se lo cree, y todo lo que se creyó en mi cerebro siempre me va a dar la razón. ¿Sí? Si yo no sé curar una enfermedad, una patología diagnosticada, tengo que decir, no conozco la curación, no conozco la sanación, pero eso no quiere decir que no tenga una curación o que no tenga una sanación, o que la enfermedad no se pueda detener. ¿Sí? O sea que los médicos nunca pueden sentenciar a un paciente. A eso nosotros le llamamos un conflicto de diagnóstico. Y generalmente el conflicto de diagnóstico representa el 90% de las enfermedades y el 100% de las agravaciones de esas enfermedades. ¿Sí? Acá voy a citar a unos ejemplos en conflicto de diagnóstico que también son muy figurativos. En uno de los cursos que yo hice en Rosario con el doctor Fernando Callejón, que es muy, digamos, es uno de los médicos americanos, el único médico que estudió con el doctor Hammer, que atendió con Hammer, y hasta que formó una amistad con el doctor Hammer. Bueno, en este curso, el doctor contaba que se había reunido la semana anterior a que nosotros asistamos al curso con un colega de él a cenar. Y le dice, te tengo que contar algo. Sí, decime, ¿qué te pasó? Le dice. Hace 5 años tengo un paciente con cáncer con metástasis en 5 órganos. Entonces, bueno, de protocolo le mando una serie de estudios, resonancia, tomografía, análisis de sangre, centellograma óseo, bueno, los estudios protocolizados para estas patologías le mandó este autor. Bueno, el paciente hizo todos los deberes, dice, una vez que tenga todos los estudios con los informes me venís a ver. Se hizo los estudios, cuando tuvieron los informes se presenta este señor con los informes al médico. El médico leía los informes, tenía al paciente enfrente, lee los informes, que los informes eran, obvio, muy negativos. Lo mira y dice, tengo un cadáver enfrente mío. Entonces le dice el paciente al doctor, y doctor,
Le dice el doctor, bueno, no, ya no hay nada que hacer. Dice, ya está, no hay nada que hacer. Anda a tu casa, disfruta con tu familia, que ya está. Bueno, este buen hombre se levanta, le da la mano y se va a la casa. Dice, la semana pasada iba por un pasillo del hospital y en el otro pasillo donde termina pasa este buen hombre que hace 5 años tenía metástasis en 5 órganos, que le dieron todos los estudios para la medicina oficial mal, digamos, de forma negativa, con malísimos pronósticos, que todos los cánceres iban progresando. Bueno, dice, no puede ser que sea este hombre tiene que estar muerto, no puede ser que sea este. Entonces apura el paso, dice que lo alcanza, se le pone delante, este buen hombre levanta la vista, lo reconoce al doctor y le pasa la mano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Y qué lo trae por acá? Le dice. No, pasa que tengo unos hongos en los pies que no se me van. Dice, vengo a ver a la dermatóloga. Y dice, ah, bien, ¿y aquel temita que tenías? No, hice como me dijo usted, que vaya a mi casa, que ya está, que vaya a disfrutar con mi familia. Y muchos dicen, bueno, esto fue una excepción, fue un caso aislado, pero en realidad hay muchos casos aislados. O sea que el paciente entendió todo lo contrario de lo que le dijo este profesional de la salud. Este médico le dijo, anda a disfrutar los últimos días de tu casa, anda a morirte, disfrutar de tu familia porque ya te queda muy poco. Y este señor entendió que ya está, como que ya estaba curado. Y se fue y nunca más volvió al médico hasta que, bueno, se lo cruzó a este autor que no tenía ni un buen diagnóstico ni un buen pronóstico para este buen señor. Y así se pueden enumerar varios ejemplos, muchísimos ejemplos diría yo, de conflicto de diagnóstico, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, un médico te puede evaluar, te puede diagnosticar, te puede medicar, pero nunca te puede sentenciar. Ojo con con lo que nuestro cerebro se cree de lo que dice la autoridad médica. Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Y después cuando el cerebro se creyó eso, también, digamos, la labor el trabajo de un biodecodificador es romper ese diagnóstico de falso diagnóstico que le dio un profesional médico. Y a veces cuesta mucho, pero por eso, generalmente explicándole el por qué, el para qué de la enfermedad, el por qué, el para qué el cuerpo enferma, generalmente la gente entiende que todo tiene una lógica biológica y que sabe que la biología está actuando, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Va un paciente al médico, le mandan un estudio, le diagnostican cáncer de garganta y le dice, doctor, ¿cuánto tengo de vida? Tenés 6 meses de vida, le dijo. ¿Qué pasó? Transcurrió los 6 meses, este buen hombre, el paciente se muere. Le hicieron una necropsia, una autopsia y no tenía ningún cáncer de garganta. Fue un hecho bastante conocido que estuvo mucho en las redes. Ahora, ¿qué pasó? Etiquetaron mal los estudios, el que tenía cáncer de garganta estaba vivito y corriendo en la casa, se creyó el diagnóstico médico y el cerebro lo desconectó. Este buen hombre se murió de un infarto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando nos diagnostican una enfermedad. ¿Sí? Si yo no sé, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié en esto, si yo no sé curar esta enfermedad o no sé el tratamiento para lograr la sanación de esta enfermedad o para que se detenga esta enfermedad, tengo que decir, yo no conozco la curación, no sé la sanación, pero nunca sentenciar a un paciente. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo también súper en claro y predicar eso, o si tenemos a alguien que lo han diagnosticado y no le dio un buen pronóstico, un buen diagnóstico, también decirle tranquilo, porque esa mía cerebral que está permanentemente activada te puede jugar una mala pasada, y si tu cerebro se creyó que tenés una sobrevida de 2 meses, 6 meses o 2 años,
el cerebro ejecuta esa orden. Bueno, esos son los ejemplos que damos hoy en esta masterclass de conflicto diagnóstico. Bien, en biodecodificación nosotros estudiamos, digamos, los conflictos programantes y los conflictos desencadenantes. Generalmente los conflictos programantes están en la niñez o en la primera etapa de la adolescencia. Nosotros también estudiamos lo que es el proyecto y sentido gestacional. Todos venimos a esta vida con un proyecto y un sentido que nos implantan nuestros padres, generalmente en el momento de la concepción misma. Entonces, ¿qué estudiamos acá? 9 meses o un año antes de la concepción misma, el desarrollo en el vientre materno, el nacimiento y hasta el año de edad, toda la carga emocional de la pareja de padres, en especial de la madre, queda grabado a fuego en el inconsciente de la criatura, y eso nos condiciona también en nuestra vida. Y después, la infancia y la primera etapa de la adolescencia, ahí están los conflictos programantes, ¿sí?, que después generan en nuestra adultez los conflictos desencadenantes. No vamos a entrar en detalle ahora en esta masterclass, pero de los temas técnicos que usamos en biodecodificación, pero vamos a explicar a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de programantes y desencadenantes? Porque generalmente en la adultez tenemos los conflictos desencadenantes, que muchas veces llegamos rápido a ese conflicto desencadenante, pero para que no lo volvamos a sufrir, tenemos que desarmar el conflicto programante que generalmente están en esta etapa, en el proyecto y sentido gestacional, en la infancia o en la primera etapa de la adolescencia. Por ejemplo, si tuve un hecho feo, traumático o doloroso a los 8 años, eso se graba a nivel inconsciente y mi inconsciente, ¿qué va a hacer? Lo va a sacar de vuelta a la luz en ciclos celulares biológicos memorizados. O sea, estos ciclos, si tengo un conflicto a los 8 años, a los 16 me lo va a poner de vuelta en mi vida, generalmente con diferentes actores. Si no lo resuelvo, 8 años más, o sea, a los 24 años me lo va a poner de vuelta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acá, hilándolo con esto que vengo explicando, enfermedades en los niños. ¿Sí? Que generalmente las enfermedades en los niños son conflicto de los padres. Hasta los 7 u 8 años, cuando enferma un niño, digamos, el conflicto emocional a resolver es el conflicto de los padres. ¿Se entiende? ¿Y por qué el conflicto de los padres? Vamos de vuelta acá a una lógica biológica y cómo trabaja nuestro cerebro, que nuestro cerebro trabaja por un sistema de estadísticas de miles de años. Nos tenemos que remontar acá para explicar enfermedades en los niños a la época de las cavernas. En la época de las cavernas, el hombre era proveedor, protector y procreador, ¿sí? Igual que hoy en día. Si el hombre, ante un conflicto emocional en la familia, el hombre enfermaba, se iba a tener que quedar en la cueva o en la caverna. ¿Quién iba a tener que salir a procurar los alimentos, o sea, a cazar? La mujer. Pero sabemos que el cerebro del hombre y la mujer son distintos, ¿sí? El hombre tiene un hemisferio más desarrollado y la mujer tiene el otro hemisferio más desarrollado. Por eso la mujer hace muchas cosas a la vez y las hace todas bien, ¿sí? Y el hombre, hasta el día de hoy, somos muy criticados. ¿Por qué? Porque nos concentramos en una sola cosa y no podemos hacer dos cosas a la vez. Muchas mujeres dicen, están mirando un partido de fútbol, para tomar un vaso de agua tienen que esperar el entretiempo, ¿sí? O sea, y las mujeres hacen muchas cosas a la vez también y las hacen todas bien. ¿Por qué? Porque son organizadoras del hogar.
Y bueno, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque si el hombre enfermaba en la época de las cavernas, tenía que salir a cazar la hembra. Y la hembra hacía muchas cosas a la vez, bien en el hogar, pero también se distrae. Porque cuando salías a cazar en esa época no solamente eras cazador, sino también presa, porque había lobos, osos, leones que te podían comer. Y si te comían, cuando la mujer se distraía con una flor, con una mariposa, ¿qué pasa? Se comía la hembra, pasa por la caverna con el macho enfermo, se comía el macho, se comía a la cría y se terminaba la especie. Ahora, si la biología bajaba la enfermedad a la hembra, el macho tenía que salir a cazar menos para cuidar a la hembra y cuidar a la cría. ¿Sí? Y le generaba también un sobreestrés. ¿Por qué? Porque el macho no está acostumbrado para hacer las tareas del hogar. Hacer muchas cosas a la vez a los hombres les sobreestresa, les genera un sobreestrés. ¿Sí? Vos podés dejar a un hombre cuidando a las criaturas un día, todo bien, al segundo día, más o menos, el tercer día uno lo ató en una silla, el otro le está metiendo el enchufe, es un desastre. Y bueno, por eso, ¿qué hace la biología nuestra que es tan sabia hasta el día de hoy? Hace lo mismo que en la época de las cavernas. Hasta un conflicto emocional en la pareja de padres, o en papá o en mamá, baja ese conflicto emocional, o sea, lo somatiza en el físico de la criatura, de la cría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos que explicar que nuestro cerebro es amoral, no registra amor. Y es atemporal, no registra de tiempos. No registra amor. Ante un conflicto emocional, siempre va a enfermar a la cría, aunque sea la cría que se está gestando en el vientre materno. ¿Sí? Porque se basa por una serie de estadísticas. El cerebro lo único que hace es mantenernos vivos al instante siguiente y trabaja para la preservación de la especie. ¿Y cómo trabaja en este caso para la preservación de la especie? Dice, si enfermo a la madre y se muere la madre, la especie quizás no pueda continuar. Ahora, si enfermo a la cría y se muere la cría, salvo a la madre puede seguir procreando y puede seguir la especie. Por eso es amoral. Y en este caso, hasta el día de hoy, nuestro cerebro y nuestra biología sigue actuando de la misma forma. Ante un conflicto emocional en la pareja de padres, baja ese conflicto emocional a la sucursal. ¿Quién es la sucursal? La cría. Por eso, siempre, digamos, en biodecodificación, siempre atendemos a cada paciente en particular, cada biodecodificación en particular y cada enfermedad en particular. No hablamos de generalidades, pero en este caso hablamos de generalidades. Casi siempre, cuando enferma un niño, el conflicto emocional es de los padres, o sea, hay que tratar a los padres, ¿sí? Hasta los 7 años, generalmente el conflicto emocional de los chicos, cuando se le diagnostica alguna enfermedad, una patología, generalmente es de la madre. Después de esa edad, puede ser de la madre y el padre. O sea que cuando un niño enferma, casi siempre tratamos el conflicto emocional con los padres. Después hay particularidades y hay excepciones que pueden ser de los niños, o cuando nació un hermanito que se puso celoso y sufrió una invasión de territorio. Hay que ver la particularidad ahí, pero casi siempre el conflicto emocional cuando un niño enferma se trata a los padres. Y vamos a poner un ejemplo para que sea más figurativo esto. Atiendo a una consultante que el niño tenía un diagnóstico de púrpura, que son sangrados espontáneos. Y bueno, la sangre para nuestro cerebro, que tiene todo codificado, la sangre significa la familia. Cuando hay sangrados o hay hemorragias, es que mi cerebro me está diciendo que quiero expulsar a alguien de mi familia. Bien, entonces, ¿desde cuándo está sangrando tu hijo? Y me dijo de los 2 años y medio que le diagnosticaron púrpura. ¿Qué te pasó a vos a nivel emocional a los 2 años y medio?
de tu hijo. Y generalmente no se acuerda, pero bueno, después mediante unos ejercicios de respiración se relaja y llega ese recuerdo. Ya sé lo que me pasó, tuve un conflicto, digamos, tuve una pelea muy grande con mi marido, me quiso pegar. ¿Y qué hiciste vos? Y corrí a la cocina, agarré una cuchilla y le dije, la próxima vez que me tocas te mato. ¿Y qué pasó después? Y él se fue a trabajar. ¿Y qué hiciste? Agarré a mi hijo, hice los bolsos y me fui. Bien, y no, me fui 2 cuadras y no tenía plata y me largué a llorar y volví a mi casa. ¿Y qué sentiste? Y sentí impotencia, angustia, dolor, bronca, ganas de matarlo. Bien, se rompe en llanto esta señora. Y bueno, tranquila, ya expresaste el conflicto, seguramente tu hijo estaba muy angustiado porque lo tenían que operar para sacarle el vaso, tenía cerca de 5 años y medio, 6, y los médicos le decían, bueno, no hay más tiempo y la responsable vas a ser vos si no le operamos a tu hijo. Encima cargaba con la culpa que le generan los médicos en este caso. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Digo, ya seguramente, bueno, ya expresaste lo no expresado, lo que no se dice se imprime y te enferma, que lo somatizó tu hijo, y en este caso hay que recalcar que la biología actuó como tiene que actuar, porque ahí generalmente los padres sienten culpa por la enfermedad del hijo, que ella no es culpable de nada, que la culpa merece castigos y los castigos son dolorosos, que ella no es culpable de nada, que actúa la biología como actúa en todos nosotros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? A los 2 días me llama que el hijo está internado, que se acrecentaron los síntomas, que tiene mucho sangrado, que están evaluando hacerle una transfusión. Yo digo, tranquila, le pegamos al conflicto. Se agudizó el conflicto, seguramente esto pasa, hace todo lo que te digan los médicos. Bueno, ese mismo día dejó de sangrar y hoy, esto pasó hace como 10 años, el chico está grande, no le sacaron el vaso y, digamos, ante todos los diagnósticos médicos, digamos, no muy alentadores, pudo revertir esa patología. Así que, generalmente, cuando un niño enferma, hay que hablar con los padres, ¿sí? Digamos, hay que solucionar el conflicto emocional de los padres. ¿Se entiende? Y bueno, después hay que entrar en la particularidad de cada niño, pero generalmente cuando un niño enferma es un conflicto de los padres y tiene toda una lógica biológica porque el cerebro se hace por un sistema de estadística de miles de años. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de patologías, digamos, en biocodificación. No solamente podemos abordar patologías físicas, sino también relacionales y conductuales. Es muy apasionante, me apasiona a mí la biocodificación porque se abren vetas y nosotros en Biocodificación Buenos Aires lo amalgamamos con todo lo comprobado en neurociencia, lo último en neurociencia, que me parece fabuloso. Bueno, en este caso hablaremos de patologías conductuales. Vamos a poner un ejemplo también para que sea figurativo en patologías conductuales. Por ejemplo, hay una mujer golpeada por su pareja, con una pareja violenta y golpeadora. Se separa de ese hombre violento y golpeador, al tiempo conoce y se enamora de otro hombre que resulta ser también violento y golpeador. Se separa de ese segundo violento y golpeador. Pasa un tiempo, conoce a otro hombre, es atraída y se enamora de otro hombre, al principio reamoroso, luego termina siendo más violento y golpeador que los otros 2 anteriores. Generalmente su círculo de amistades, de conocidos, le dicen a esta mujer, ¿qué tenés, un imán para los tipos, para los hombres violentos y golpeadores? Y la respuesta es sí, pero ese imán está a nivel inconsciente. Si uno le pregunta a esa mujer que es atraída
y se enamora de hombres violentos y golpeadores, ¿qué le pasó en la infancia? Generalmente vamos a encontrar abusos en la infancia, violaciones en la infancia, o que la pareja de mamá o papá le pegaba a mamá. Y yo, siendo mujer chiquita, relaciono, se queda grabado a nivel subconsciente e inconsciente, pareja es igual a violencia. Entonces, luego me atraen y me enamoro de hombres violentos y golpeadores. Y ese hombre violento y golpeador también es atraída por esta mujer que a nivel inconsciente necesita ser golpeada. O sea, los dos se juntan no porque sí, sino porque tienen que solucionar sus conflictos no resueltos que siempre o casi siempre tienen un programante, en este caso en la infancia. O sea que a nivel relacional y conductual, los conflictos también tienen un porqué y un para qué, y también son solucionables mediante esa toma de conciencia, ese reconocimiento, o mediante abordajes terapéuticos a revivir y revertir ese conflicto. Esa mujer nunca más se va a cruzar o va a ser atraída o se va a enamorar de un hombre violento y golpeador, ¿sí? Después la mujer puede explicar de forma consciente sus conflictos inconscientes, lo que hacemos todos, ¿no? Todos le decimos no porque es atractivo, porque me gusta por esto, por lo otro, pero generalmente si no tiene el conflicto de ser una mujer golpeada, o el inconsciente no lo va a poner de vuelta en esa situación que vivió en la infancia, digamos, si no sufre abuso, violencias en la infancia, o esa lealtad inconsciente familiar que vi a mamá golpeada por papá, y mi cerebro ahí se grabó, se codificó, dijo, pareja es igual a violencia, nunca más se va a cruzar con un hombre golpeador. Eso es lo bueno de la biodecodificación, que no solamente se puede tratar patologías físicas, sino también relacionales y conductuales, y que todo tiene una solución. O sea, tenemos que hacer consciente lo inconsciente para cada vez ser más libres. Ese es el tema de patologías relacionales y conductuales. Y la biodecodificación, vamos a aclarar también acá, que cuando tenemos un accidente, la parte del cuerpo afectada tiene una sincronicidad total con el conflicto emocional que uno tiene, ¿sí? Si yo voy caminando, bajando una escalera y piso mal un escalón y me esguinzo el tobillo, y yo le voy a echar la culpa a la escalera, o pisé una baldosa floja o bajé mal el cordón y me esguinzo el tobillo, pero mi cerebro me llevó a tener una esguince de tobillo. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un conflicto de dirección, ¿sí? Puede ser que tenga un conflicto de dirección, voy para acá o voy para allá. Y eso me genera un sobreestrés. Entonces mi cerebro dice, bueno, ahora no vas a ningún lado con este esguince de tobillo que tenés. Yo cuando empecé a estudiar biodecodificación, yo siempre lo comento, que fui a jugar al fútbol con unos amigos de la infancia, y gente de mi edad o más grande que yo, y se pusieron a pelear, a discutir. ¿Qué pasa? Me pasé medio partido pidiendo silencio. Decía, callate, jueguen callado, venimos acá a correr un rato, disfrutar, jugar callado, hasta que, ¿qué pasó? En un momento me pegan un pelotazo en el dedo. Sí, me pegó un pelotazo fuerte en el dedo, se me dobló el dedo, se me hinchó. Seguí jugando, terminó el partido, me voy a mi casa. Llego a mi casa, me fijo, pues nosotros tenemos unas guías de diccionario de biodecodificación que son muy interesantes. ¿Y cuál era el conflicto emocional del dedo índice de la mano derecha? Y decía, es el dedo de la acusación y de pedir silencio. Y yo dije, era eso, me pasé medio partido acusando y pidiendo silencio. Cuando dije era eso, el dedo lo tenía normal, que lo tenía hinchado, no lo podía ni mover y me dolía. Y lo puse bajo la luz y me lo miraba y me lo tocaba y decía, no puede ser esto. El cerebro solamente con la toma de conciencia desactivó el conflicto
y de forma instantánea desactivó el dedo, me lo dejó sin dolor y con toda su movilidad. No siempre es así, pero muchas veces es así. Yo he visto en biodecodificación gente que soluciona conflictos de años, que tenía un ojo que lo tenía torcido, se le puso el ojo en su lugar. Pero bueno, a veces hay cosas que se solucionan solamente con la toma de conciencia de forma inmediata y muchas veces no. Por eso yo hago mucho hincapié también generalmente mis alumnos, que tenemos un diccionario, nosotros trabajamos con 2 diccionarios de biodecodificación que son muy buenos, son excelentes, pero no hay que repetir como un lorito lo que dice un diccionario de biodecodificación. ¿Por qué? Porque cada biodecodificación es particular, cada consultante es particular y cada enfermedad es particular. Acá no englobamos bajo el mismo paraguas terapéutico, como hace la medicina ortodoxa oficial. Cuando uno tiene una enfermedad, hacemos todo lo mismo. No, acá discriminamos lo que interpretó el cerebro del consultante, que es lo real, virtual, imaginario, que te llegó un sobreestrés y que desencadenó en un shock biológico y por ende en una patología específica relacionada que tiene una sincronicidad total con ese sobreestrés que uno vivió. Bien, en biodecodificación tenemos diferentes formas de abordajes terapéuticos. Ya hablamos que cada biodecodificación es particular, cada paciente es particular y en este caso también cada abordaje terapéutico para cada consultante es particular. Generalmente es una toma de conciencia, es reconocer el conflicto, es explicar el por qué y el para qué el cuerpo enferma. Generalmente cuando una persona sabe el por qué y el para qué nuestro cuerpo enfermó, cómo actuó nuestra biología, generalmente baja ese nivel de tensión permanente y extrema con la que llega el consultante a nosotros. Resignificar el conflicto, muchas veces con estos abordajes terapéuticos revivirlos y revertirlos. Podemos hacer alguna terapia del niño interior, explicar los miedos. En definitiva, estabilizar a la persona a nivel psicobiológico. Y muchas veces, como dijimos que los programantes están en la infancia, en la primera etapa de la adolescencia, ir a rescatar ese niño interior o ese adolescente interior que tenemos. Como el cerebro es atemporal, podemos ir esa criatura que sufrió muchas veces abusos, que sufrió violencias, o que sufrió abandonos, o que se sintió sola, o que los padres se separaron. Bueno, ir a rescatar a esa niña interior, ¿sí? Visualizarla y rescatarla. Siempre que tenemos a nuestro niño interior adentro nuestro que nos está tirando de adentro diciendo venime a rescatar, estoy sufriendo, una vuelta que rescatemos ese niño o niña interior, tengamos la edad que tengamos, nosotros se nos abre totalmente otra perspectiva en nuestra vida. Se nos abre otro panorama en nuestra vida. Por eso nosotros le llamamos terapia del niño interior. Tengamos la edad que tengamos, es súper importante rescatar ese niño interior. Todos, en mayor o en menor medida, tenemos nuestro niño interior dañado, ¿sí? Como el cerebro es atemporal, una vez que rescatamos ese niño interior o ese adolescente interior o esos momentos de padecimiento, de sufrimiento, digamos, el cerebro que es atemporal ya no lo padece más, tengamos la edad que tengamos. Bien, entonces los abordajes terapéuticos que hacemos en biodecodificación, en resumen son eso, es la toma de conciencia, reconocer el conflicto, resignificar el conflicto, es explicar el por qué y el para qué el cuerpo enferma, es revivirlo, revertirlo, sanar al niño interior, explicar los miedos, estabilizar a la persona a nivel psicobiológico y bueno, a partir de ahí, digamos, desaparece ese estrés y bueno, explicarle cuáles son, si tiene una patología física, cuáles pueden ser de acá en más
Si viene algún dolor, o viene algún sangrado, o viene alguna ulceración, o viene algún edema, que seguramente, como va a decir mi biología, está reparando, no va a tener miedo, ¿sí? Y nosotros también trabajamos en biodecodificación Buenos Aires con gente de medicina china, con gente que hace alimentación sana, porque cuando uno tiene, por ejemplo, diagnostican una patología de cáncer, con toda la medicación y con todo lo que nosotros comemos a diario, generalmente nuestro cuerpo generalmente está en una forma ácida y, digamos, lo tenemos que volver lo más alcalino posible, digamos, respirar bien, comer bien, descansar bien, digamos, desaparecer ese sobreestrés, alimentarnos bien, hidratarnos bien. Y bueno, con todo eso y con el acompañamiento nuestro en la biodecodificación, digamos, generalmente llegamos a muy buenos resultados. Esto no es un 100% eficaz, pero con la experiencia que yo tengo y con la que tenemos con nuestros alumnos y con el equipo que tenemos en Biodecodificación Buenos Aires, siempre tratamos a la persona no como un número, sino como un prójimo, ¿sí? Siempre lo tratamos de la forma más profesional, más respetuosa y más amorosa posible, que la gente se sienta acompañada. Bien, para finalizar, aprovecho a agradecer al Departamento de Cultura de la AMIA. Y bueno, esta masterclass fue algo muy sintético, una introducción a lo que es la biodecodificación, así que los invitamos a seguir descubriendo con nosotros, con nuestro equipo, lo que es la biodecodificación y sus beneficios. Nos pueden seguir en las redes, en Facebook, YouTube, Instagram, y siempre estamos brindando cursos, seminarios, talleres, y bueno, siempre estamos en contacto y a disposición para todo lo que deseen y para cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias.